Estamos en vivo. Adelante, Liliana. Bienvenidos. Bueno, muy bien. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este diálogo sobre los aportes de la educación digital a la educación técnico-profesional. Tenemos el placer hoy de contar con la presencia de la licenciada Ana Soncino y además nos acompañan la rectora del Instituto Superior de Formación Docente, Luisa Román de Frechú, de la localidad de Saladas, profesora Lady Simoni, la coordinadora de prácticas profesionalizantes y el coordinador de políticas estudiantiles del Instituto Superior de Formación Docente, Juan García de Cosio, de la localidad de San Roque. El coordinador de Educa Virtual, profesor Diego Cray, la responsable de formación continua de la Dirección de Nivel Superior, profesora Graciela Ibarra, el equipo de formación técnica de la Dirección de Nivel Superior, profesora Marisa Cheme, y quien les habla, Liliana Sanz. Este es un espacio, una propuesta generada desde la Dirección de Nivel Superior para transitar de alguna forma los grandes cambios a los que nos estamos enfrentando en el entorno educativo. Lo que se busca es compartir con diferentes especialistas sus experiencias y sus consejos. Le paso la palabra ahora a la profesora Graciela Ibarra. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Ana. Bienvenida. Ante todo, agradecerte en nombre de todo el equipo de la dirección, porque sabemos que para este tiempo tuviste que hacer unos arreglos de agenda. Estamos conociendo que los tiempos están también muy sujetos a las exigencias que tenés ahora en el cargo donde estás. Entonces, eso es para nosotros muy importante y sobre todo el aprendizaje que nos dejás siempre con tus intervenciones, y mucha gente muy ansiosa por escucharte y por seguir aprendiendo en este contexto tan particular que nos toca, y sobre todo cuando hablamos del tema de las prácticas profesionalizantes. Así que bienvenida, Ana. Antes de presentarla en su currículum a Ana, Diego, contanos un poquito cómo va a ser el tema de la plataforma, de los que nos siguen por el Facebook Live y demás detalles. Compartinos un poquito esos detalles. Bueno, les cuento. En primer lugar, darles la bienvenida. En este momento ya tenemos casi 1000 personas mirando en vivo, que se siguen conectando, así que estamos por ser muchos aparentemente. Bienvenidos a todos. Y la idea ahora es comentarles cómo va a ser la charla. En principio vamos a escuchar a la disertante, que es un gusto tenerla de vuelta con nosotros, Ana Soncino. El año pasado dio una charla excelente, y de la cual pudimos aprender un montón. Y a partir de ahora, bueno, después de la charla vamos a tener unas preguntas y respuestas entre los miembros acá del panel, y las preguntas que las personas que están viendo online nos dejen en el chat del Facebook Live, en el cual pueden usar para eso. Tengan en cuenta que no deben dejar datos personales en el chat del Facebook Live. Las personas que quieran una acreditación por estar en esta jornada deben estar inscriptas. La inscripción todavía está abierta, va a estar un ratito más, y después se cierra la inscripción, llegada a las 19:30, se va a abrir la posibilidad de hacer hacer el cuestionario de evaluación, que va a estar abierto hasta durante 24 horas, o sea, lo pueden completar mañana, hoy o mañana, que es el cuestionario que valida la asistencia a este encuentro. Y como récord es que terminado ese cuestionario, al día siguiente van a tener todos sus certificados directamente publicados, no va a haber ninguna demora, va a ser todo online
vamos a usar todo el sistema de evaluación de CIMA por primera vez, así que va a ser todo bien rápido para todos. Así que bueno, simplemente eso. Como recomendación, no se apuren, no se enloquezcan a las 19:30 para hacer la evaluación, porque tienen 24 horas para hacerla, sobre todo para no saturar el sistema. Y bueno, simplemente eso. Bienvenidos y avanzamos. Gracias, Diego. Bueno, para los que todavía no conocen a la licenciada Ana Soncino, le contamos que es licenciada en Ciencias de la Educación, es especialista en didáctica por la Universidad de Buenos Aires, máster en Educación y TIC por la Universidad de Oberta de Cataluña. Se desempeñó además como responsable de Educación y TIC de la Dirección General de Sistemas de Información y Comunicación de INTA, y actualmente está a cargo de la Gerencia de Formación y Capacitación de INTA. Muy bien, ahora le paso la palabra a Ana. Te escuchamos, Ana. Bueno, muy buenas tardes, muchísimas gracias, realmente es un placer enorme volver a compartir con todas y todos ustedes este espacio de diálogos que iniciamos el año pasado y que realmente es un espacio para la reflexión, para el aprendizaje. Si hay algo que es una marca de época en este contexto es poder reflexionar en tiempo real, podemos decir, e ir construyendo entre todos las pistas en este momento de, podemos decir, de transición. Hace pocas semanas estuve en una charla con María Teresa Lugo y ella recuperaba esta frase de Gramsci, que es que lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer, y creo que eso es algo que nos hace pensar mucho y que es como distintivo de lo que estamos transitando en los sistemas educativos de la región y por supuesto de la Argentina, donde hay una transformación. La pandemia nos hizo de acelerador, pero también de transformador, y bueno, un poco creo que es la incertidumbre que todos tenemos de esto que no termina de cerrar y lo que no termina de nacer. Seguramente en esta transición, donde cada vez tenemos más carga de presencialidad, recuperaremos muchas de las prácticas que teníamos prepandemia, pero claramente el escenario educativo ya no va a ser el mismo y eso nos genera estas incertidumbres. Así que los espacios de pensar entre colegas, de documentar nuestras prácticas y de reflexionar sobre las herramientas y estrategias que estamos poniendo en juego nos nutren a todos, nos hacen crecer y nos permiten construir estos conocimientos en tiempo real, ¿no? Tan necesarios. Así que realmente para mí es un placer compartir este espacio, volver a pensar junto a todos ustedes en el tema específico, ¿no? Que hace al aporte que podemos llegar a hacer desde el área de educación del INTA, donde estamos recreando todo lo que hace a prácticas profesionalizantes desde el año pasado, pero también enmarcar un poco en cuál es el valor y el aporte de la educación técnico-profesional en este contexto. Así que yo voy a retomar un poco el desafío que me planteaban Graciela y Liliana, era retomar la charla del año pasado, y marcarle como un compás de actualidad, ¿no? Algunos de los elementos que ya habíamos compartido, y bueno, un poco el tiempo presente y algunos desafíos a futuro. Así que van a ver que algunas cuestiones las voy a recuperar, y voy a ir trayendo también algunos otros datos y compartiéndoles un poco de cuáles fueron los desafíos en este año. Voy a compartir pantalla para acompañarme con una presentación. Me avisan si ya se ve, la voy a poner a pantalla completa. Ahí estamos. Bueno, quisiera, para iniciar la charla, recuperar el punto de partida del año pasado, porque me parece que es un anclaje fundamental comprender y analizar a la educación técnico-profesional en el marco de la Agenda 2030, ¿sí? La Agenda de Desarrollo Sostenible, que se planteó desde Naciones Unidas en el año 2015, y donde se definieron y se delinearon una serie de objetivos estratégicos, casi como grandes trazos, horizontes para pensar las agendas internacionales y nacionales y locales de las políticas públicas hacia el desarrollo sostenible, ¿no? Hacia el año 2030.
Dentro de esos 17 objetivos hay un objetivo específico, el ODS 4, orientado a educación, y algo novedoso que trae esta agenda, que un poco yo lo puntualizaba el año pasado y quiero recuperar ahora, es la visión o los horizontes que se trazan para la educación, ¿no? Donde ya no se trata como en otras agendas, fueron los objetivos del milenio u otras agendas de Naciones Unidas, por ahí de dar cobertura a los niveles y demás, que está muy bien, sino que hay una mirada ampliada del escenario educativo, ¿sí? Hay una mirada ampliada, hay una mirada universal, hay una mirada de la educación a lo largo de toda la vida, hay una mirada donde el mapa de actores de la educación ya no es solo lo que hace al sistema educativo, aparecen otros actores, y por primera vez aparece puntualizado y de forma explícita en este objetivo, en esta idea de garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida de forma universal para todos, ¿no? Ese sería como el gran horizonte para la educación. Hay metas específicas asociadas a la educación técnico profesional. Y esto a mí me parece muy interesante para los que nos movemos en el ámbito de la ETP, que esto esté puesto en valor dentro de la agenda, que esté vinculado con las posibilidades de acceso a este tipo de educación, pero que esté vinculado también desde una perspectiva de derecho, no solo con el derecho a la educación, sino con el derecho al acceso al empleo y al trabajo decente, y con las posibilidades de emprender y de alguna manera apalancar la innovación y el desarrollo en los territorios. Entonces, me parece que como punto de partida, quienes nos movemos en las arenas de la educación técnico-profesional, visualizar que está priorizada como una meta dentro de un objetivo estratégico en la Agenda de Desarrollo Sostenible al 2030, nos da un poquito de marco de cuál es la importancia y la relevancia de la tarea que estamos empujando y que estamos llevando adelante dentro de la educación técnico-profesional en todos sus niveles, ¿sí? En el secundario, pero también en el superior. Este es un punto de partida, y es un punto de partida que claramente se vio interpelado y se vio revisitado en el contexto de la pandemia, como le pasó a todos los desafíos que plantea el ODS 4. ¿Sí? Claramente hubo que salir a delinear y a repensar, ¿no? Dentro de ese acceso universal y de educación a lo largo de toda la vida, y con la especificidad que tiene el objetivo en relación con la educación técnico-profesional, pero también con cuestiones de las tecnologías, de la perspectiva de género, etcétera, etcétera, cuál era la respuesta COVID en ese contexto. Porque claramente el escenario educativo en un contexto donde casi el 100%, ahí tienen los datos que tuvimos hacia fin de 2020, como el balance de todo el año, donde más de 190 países vieron interrumpida el acceso a la escuela, digamos, fueron llevados a una situación de educación remota de emergencia. Más de 1.600 millones de alumnos en el mundo se vieron afectados por la pandemia. A mí siempre me parece importante traer los números y traer los datos a nivel mundial, porque a veces uno está tan inmerso en lo cotidiano y es tan complejo todo lo que transitamos y todo lo que tenemos que estar resolviendo en relación con este escenario tan difícil, que a veces perdemos perspectiva de que lo que estamos atravesando es un problema mundial, que el año pasado hubo casi el 100% de los países tuvieron a los estudiantes por fuera de la presencialidad, y 1.600 millones de chicos se vieron afectados. No hubo un momento entre abril y mayo del año pasado que fue el pico de estos datos, donde esa era la situación y esa era la foto a nivel mundial, y donde hubo que salir a plantear estrategias para la continuidad pedagógica. No sé si recuerdan, ahora parece que hubiera pasado tanto tiempo, pero fue hace muy poco tiempo donde hubo que poner en juego, los ministerios tuvieron que salir a poner en juego todas las herramientas que tenían en el contexto de aislamiento para planificar abordajes multicanal, donde había en algunos casos plataformas, en otros contenidos digitales, cuadernillos, materiales impresos, TV y radios, y esas estrategias multicanal, donde cada país, ustedes ven acá, yo dejé una captura de pantalla que ya se las había compartido el año pasado en cómo fue la respuesta para toda América Latina, donde en ese momento, a ese corte temporal, el único país que tenía presencialidad era Nicaragua, pero el resto de los países de la región estaban desarrollando estas estrategias multicanal, que implicaron algunas cuestiones. Primero, el diseño
de un abordaje de enseñanza remota de emergencia. Y esto es algo que aprendimos, es un término que acuñamos, ¿sí? Porque se habló al principio de respuesta de educación virtual, y la verdad es que no estábamos haciendo educación virtual. La educación virtual requiere una planificación, requiere un desarrollo, una anticipación, un diseño de secuencias didácticas, de marcos de acreditación, de regímenes académicos. No teníamos nada de todo eso. Lo que estábamos haciendo era implementar con las herramientas disponibles estrategias de enseñanza remota de emergencia, cosa que, digamos, fuimos haciendo un pasaje, ahora lo vamos a retomar, a modelos que todavía no podemos llamar híbridos durante este año. Se dio una situación también de coordinación y de replantearnos, ¿no? de redefinir la coordinación y el complemento de esfuerzos entre los distintos niveles de gestión del sistema educativo, ¿no? Desde el nivel central, en los niveles regionales y en las mismas escuelas. Y hubo que recoordinar y repactar y replantear todos esos acuerdos. Y apareció con fuerza algo que conceptualizábamos en la Agenda 2030, que es decir, bueno, pensemos ampliado el mapa de actores de la educación, ¿no? Que no solo en el sistema educativo, son los organismos de ciencia y técnica, las universidades, las organizaciones, es decir, el sector privado, etcétera, etcétera, cómo pueden aportar, cómo pueden complejizar este mapa. Bueno, esto se vio con mucha claridad en el contexto de la pandemia, cómo los distintos actores levantaron la mano y coadyuvaron a seguir adelante una continuidad pedagógica. Un poco en ese punto del dial estábamos a fines del año pasado, este era el nivel de afectación. Sabemos al día de hoy que esto ha tenido impactos muy fuertes, no solo en la pérdida de continuidad pedagógica, en la cantidad de chicos que han quedado y chicas que han quedado desconectados del sistema, pero también los que están en el sistema, donde hay que hacer un esfuerzo muy grande en términos de habilidades y saberes, ¿no? Para ir trabajando, para ir recomponiendo un poco lo que se perdió el año pasado, y este año en los modelos, en los modelos que se plantearon de combinación. Tenemos ahí unos desafíos que vamos a seguir retomando a lo largo de la charla, pero fuertemente podríamos decir que el de las trayectorias, el seguimiento de las trayectorias interrumpidas, podríamos decir que es hoy el desafío más grande que tenemos a nivel mundial, regional y por supuesto nacional, y que ese desafío se incrementa, por ejemplo, en el nivel secundario. Entonces, bueno, son focos que tenemos que ir atendiendo para estos rediseños, estas continuidades que vamos planteando. En ese contexto se impulsaron una serie de estudios, ¿no? Para entender un poco, para mapear un poco cómo estábamos a nivel de cada país. Pues yo ahora traigo uno que se hizo en Argentina, que fue sobre ecosistema tecnológico educativo en Argentina, para ver un poco qué herramientas teníamos disponibles, porque no es que no había herramientas disponibles, lo que pasa es que no estaban integradas, no estaban articuladas, y en muchos casos tampoco estaban disponibles. ¿Sí? Tenemos que ser conscientes de algunos desafíos fuertes que seguimos teniendo a niveles de conectividad y de equipamiento. Lo que pasa es que nos cambió el foco de análisis. El foco de análisis hasta el año pasado, hasta principios del año pasado, y todas las iniciativas de inclusión digital educativa estaban puestas en la escuela. ¿Sí? En la escuela, en el piso tecnológico de la escuela, en conectar a las escuelas, etc. Pero cuando nos fuimos todos a casa, apareció otro emergente, que es ¿cuál es la conectividad de esos hogares? ¿Qué nivel de equipamiento hay en las casas? ¿Hay en las casas equipamiento disponible para educación? O si hay una computadora, esa computadora está para efectos laborales. ¿Qué es lo que tenemos disponible? ¿Un celular? ¿Ese celular es de la chica, es del chico? ¿O es de los padres? ¿Tiene datos? ¿Qué tipo de conectividad? Es decir, apareció todo otro universo a contemplar a la hora de tomar decisiones para definir las estrategias de continuidad pedagógica. En ese marco se generó este mapeo, que yo ahí les dejé el enlace, no sé si Diego después lo podés ir compartiendo o alguien en el chat. A mí me parece súper interesante este estudio, está publicado recientemente en relación con el ecosistema digital, donde está aparecen... publicado en el chat de Facebook. Ah, genial, buenísimo. La verdad que se los recomiendo, es de lectura ágil, hay un mapeo, hay un montón de herramientas ahí, y me parece interesante identificar al menos dos desafíos, ¿no? Que aparecen, que por supuesto están interrelacionados, pero que está muy bien que podamos caracterizar cada uno de ellos, los tecnológicos y los pedagógicos. Entre los tecnológicos
tenemos lo que hace, por supuesto, al equipamiento, a la conectividad y a los modelos de integración generales para el sistema educativo, y podríamos pensar cuáles serían los específicos de la educación técnico-profesional. Ahora vamos a conversar luego un poquito sobre eso. Pero también los desafíos tecnológicos, ¿no? Las habilidades digitales necesarias, las capacidades, el desarrollo profesional docente, los saberes de base que supone el uso de algunos de estos insumos y de algunas de estas herramientas que aparecen en el ecosistema digital, el diseño de modelos didáctico-pedagógicos que los integren y los impulsen, ¿sí? Estamos, así como hablamos de educación virtual el año pasado y no estábamos haciendo educación virtual, también se habló mucho de modelos híbridos, y la verdad es que estamos transitando un camino, pero que lo que estuvimos haciendo no son modelos híbridos. Entonces, para diseñar esos modelos híbridos, para integrar las tecnologías, para trabajar con simuladores, para trabajar con plataformas, bueno, hay unos saberes que hay que ir construyendo, unos diseños que hay que ir desarrollando, unas capacidades, y está muy bien identificar estos desafíos para poder, no para frustrarnos, todo lo contrario, porque realmente es mucho lo recorrido y son muchas las iniciativas activadas, sino para armar esa orquesta, podríamos decir, de lo que tenemos y de lo que nos falta. A mí me parece algo muy interesante en este estudio, uno de los hallazgos que plantean las investigadoras, tiene que ver con la desarticulación entre los desarrollos existentes que hay, con su integración en el mapa, ¿sí? En el menú de los sistemas educativos. Como una desarticulación. Ahí dice, hay dos cuestiones. Ellas plantean una serie de hallazgos. A mí me parece muy interesante, que es, hay desarrollos que hay que hacer, ¿sí? Bien específicos, de nivel, ahora vamos a hablar un poquito de eso. Pero hay mucho que existe, y que está como desarticulado, que tenemos que ir apropiándonos, ir construyendo este entramado de lo disponible dentro de la agenda de la innovación con sentido situado. Por eso hablamos de recrear, por eso hablamos de co-crear, por eso hablamos de integrar y reformular y replantear, siempre con un sentido pedagógico situado. Así que bueno, les dejo este estudio, me parece muy interesante como novedad en relación con el año pasado. ¿Qué pasó también entre el año pasado y ¿no? Donde estamos ahora, ya promediando el mes de agosto? Bueno, ¿cómo se definió la continuidad pedagógica? ¿Qué pasó entre ese modelo que teníamos cuando conversábamos el año pasado de educación remota de emergencia y este modelo de continuidad donde hablamos de reorganización de muchas de las dimensiones de lo escolar? ¿Sí? Tuvimos un par de meses este año en situación de aislamiento, pero la mayor parte del año lo que tuvimos que hacer fue volver a comprender el escenario. ¿Sí? Este último año y medio, si algo nos enseñó, es a ser flexibles. Pero ser flexibles no es no planificar, ¿sí? O sea, es planificar previendo diversos escenarios, y con esa capacidad de ir ajustándonos. Al contrario, requirió, todos los que estamos en educación, en gestión y en las aulas, sabemos que requirió muchísima más planificación y agilidad para ir ajustando esos escenarios. ¿Qué se reorganizaron? Se reorganizaron las dimensiones, podríamos decir, clásicas del sistema educativo. Si nosotros pensamos en la escuela, en nuestra imagen de lo escolar, donde los tiempos, los espacios, el diseño curricular estaban como definidos como con mucha fuerza, con mucha demarcación. Bueno, todo eso hubo que recrearlo. Los grupos de clases, las famosas burbujas, bueno, de alguna forma como expresión cultural han circulado tantos memes y tantos en relación con el tema de las burbujas y del armado y de todo lo que eso implicó en términos de desafío. Tiene que ver con esto, ¿no? Con reimaginar estos grupos, repensar los tiempos y los espacios escolares. Y eso también implica un interjuego con lo digital, que ya no es el interjuego del año pasado, porque ya no es sostener la educación remota de emergencia en lo digital, es las tecnologías potenciando esos nuevos tiempos y espacios, ¿no? Por eso se habló y se habla de hibridación. Pero también reorganizar y recrear el trabajo docente, nuestra concepción sobre la forma de enseñar y sobre los aprendizajes en una modalidad novedosa que es la modalidad combinada, que podríamos preguntarnos si llegó para quedarse. Yo la verdad creo que sí,
que hay mucho de todo esto que va a permanecer. Yo creo que es una gran oportunidad para hacernos la pregunta sobre las buenas prácticas y sobre qué queremos que permanezca. Creo que es una pregunta que nos la tenemos que hacer y la tenemos que poder documentar en todos los niveles del sistema, ¿sí? En los niveles centrales, a nivel macro, a nivel meso, a nivel micro, en las escuelas, poder animarnos a sostener la pregunta. Yo los invito a eso. ¿Qué queremos que permanezca? ¿Qué buenas prácticas? ¿Qué de todo lo que apareció en este contexto y fue transformador y fue acelerador? Nos parece que ahí hubo un hallazgo interesante, ocurrió algo interesante en clave pedagógica. Bueno, esa es una de las preguntas. Reorganizar el acompañamiento a las trayectorias, que claramente se vio, podríamos decir, que es uno de los puntos centrales neurálgicos en los próximos años. Se habla en la región de más de 3 millones de chicos y chicas que van a estar desconectados en todos los niveles, no estoy hablando solo en la modalidad de educación técnica ni en la modalidad secundaria superior, en todos los niveles en la región. Los organismos internacionales están hablando de más de 3 millones de chicos y chicas que no van a volver. Es un número tremendo. Tenemos que agudizar y reorganizar y replantearnos cuáles van a ser nuestros protocolos, nuestras estrategias de acompañamiento a las trayectorias discontinuas o nulas, ¿no? Que ahí tenemos que poner el foco. Y otra cosa que se reorganizó y que fue un acuerdo, ahí yo les dejo el dato de la resolución del Consejo Federal donde esto se planteó, es el enfoque de la evaluación, ¿no? Donde estuvimos trabajando no solo en modelos pedagógicos distintos, sino también en una mirada formativa. Ahí yo, cuando tomaba este punteo de estas dimensiones reorganizadas a través de, digamos, de estos acuerdos, decía, bueno, ¿cuáles son las claves? ¿Qué claves podríamos tener ahí si uno tuviera que tener un destacado de por dónde caminar estos cambios? El primero es comprender y volver a mapear siempre el escenario. ¿Sí? Así como el año pasado tuvimos que recalcular y entender el escenario, comprender de forma situada estas cuestiones, ¿sí? En el ámbito de cada una de nuestras instituciones, de nuestras comunidades, del mapa de actores local, etcétera, etcétera. Planificar. A veces es agotador, porque uno dice, ¿para qué voy a planificar si en este contexto, dentro de un mes, dentro de... De todas maneras, tenemos que tener una visión, tenemos que tener esos horizontes, pero también tenemos que ser flexibles, y en ese sentido la planificación tiene que ser colectiva, y tenemos que prever distintos escenarios. Es importantísimo que tengamos esos escenarios previstos, ¿no? Entonces, para poder pensar cómo nos organizamos, si es institucionalmente, si hay que hacer la modalidad combinada, si esa modalidad combinada tiene que ampliar espacios remotos, hay que tener esa planificación y esa flexibilidad de prever escenarios. Repriorizar. Si hay algo que nos enseñó este último año y medio es que esa atención clásica que tenemos, porque nuestros diseños curriculares y sobre todo los de la educación técnica son tan robustos, ¿no? Tienen ese pensum, esa carga curricular tan cargada donde se pone en juego esa tensión entre cobertura y profundidad, ¿no? Permanente, la tenemos permanentemente. Bueno, en este momento es central que podamos repriorizar y poner el foco, ¿sí? En aquellos núcleos que identificamos como prioritarios. Y había retomar, si se quiere, aquellas categorías clásicas que en los años 90 planteaba Mariana Mayo para la educación a distancia, que eran tiempo, oportunidad y riesgo. Bueno, ¿qué hago, ¿no? En ese escaso tiempo, que a veces es un poco más o un poco menos en esa reorganización de tiempos y espacios, presencial? ¿Qué priorizo? ¿Qué dejo para lo presencial? ¿Qué dejo para los entornos digitales o para los otros complementos que voy a dar a la presencialidad? ¿En dónde voy a dejar el intercambio? ¿En dónde voy a dejar la información? ¿En dónde voy a dejar el desafío cognitivo, pedagógico de la actividad? Bueno, repriorizar, hacer ese análisis del uso del tiempo y rediseñar, ¿sí? Animarnos ahí a esa creación, a esa co-creación, integrando mucho de lo que existe, ¿sí? Como yo les comentaba hace un par de placas atrás, ¿no? Hay un ecosistema ahí digital esperándonos, hay un montón de contenidos, bueno, pero lo tengo que integrar y tengo que animarme a rediseñar, didácticamente y desde lo material. Y claramente otra de las claves es la integración de las TIC. ¿Sí? Pero la integración de las TIC viene a motorizar un diseño pedagógico, no viene a tirar del diseño pedagógico, viene a motorizarlo, a potenciarlo, a incluirse con sentido. Entonces, ¿desde dónde pienso esa integración? Y esa integración
tiene como punto de partida nuestra línea de base, ¿no? Y para eso tenemos que ir al punto 1, que es comprender el escenario. ¿Cuál es nuestro nivel de equipamiento? ¿Cuál es la conectividad? ¿De qué se disponen los hogares? Entonces, ese es el diseño con sentido de la integración de las tecnologías. ¿Qué pasa a nivel de la educación técnico-profesional? Acá sí voy a recuperar algunas cuestiones que trabajé el año pasado y que quiero volver a destacar. Hay una primera cuestión que tiene que ver con el sesgo práctico de la modalidad en la que estamos. ¿Sí? Nosotros trabajamos en la educación técnico-profesional en la dimensión de desarrollo de competencias. La práctica es central, define, es distintiva, es identitaria de nuestra modalidad. Entonces, cuando hay que hacer esa traducción, cuando hubo que pasar a un modelo remoto, y cuando ahora hay que hacer una traducción en la que priorizamos tiempos y espacios, ¿qué pasa con la mediación didáctico-tecnológica de la práctica? Bueno, ese es uno de los desafíos centrales que tenemos como problemática específica para la educación virtual y digital en el nivel. Y eso también nos invita a pensar en desarrollos que ahí aparecen en el último punto de esta placa de herramientas en entornos digitales específicos, ¿no? Hay algunos, sí, están mapeados. Hay algunos en el enlace que les dejé, puedo hacer llegar a otros repositorios, a Diego, a Liliana o a Graciela para que los compartan, pero hay mucho por hacer. ¿Sí? Hay mucho por hacer en términos de desarrollo de entornos, de simuladores, etcétera, etcétera, para el nivel, en virtud de esta especificidad de la práctica. Y también en relación con la necesidad de priorizar, que les comentaba recién, dónde vamos a poner el foco de la presencialidad. Y yo creo que acá tenemos un punto a considerar. Hay otra cuestión que está relacionada con la recreación de los escenarios socioproductivos, ¿no? Se habla, ahora les voy a compartir un documento, hoy el análisis es que la educación técnico-profesional va a ser vector de la reactivación y el desarrollo, y que va a haber profundas redefiniciones en el mundo del trabajo. Y nosotros, por supuesto, desde el INTA, hacemos ese análisis a nivel del sistema agropecuario, agroalimentario, agroindustrial, pero vale para todo el mundo del trabajo. Y ahí la educación técnico-profesional va a tener mucho que decir para repensar, no solo a nivel de las competencias digitales y digamos, de todas esas habilidades y de toda esa revolución 4.0, sino de las redefiniciones que traiga este contexto. Hay otra problemática específica que nos ocurre, y sobre todo en los últimos años, de la educación técnico-profesional, por esta carga curricular, por este planteo más extensivo, que es la tensión entre el ingreso al mundo del trabajo y la terminalidad. Y esto se vio con mucha claridad en el año 2020 y en el año 2021, ¿no? El nivel de desgranamiento fuerte que aparece, donde se incrementa ese riesgo de salida del sistema en el último año, ¿sí? Por esta tensión que se da y por esta extensión curricular que tenemos acá, de régimen académico. La especificidad que tienen también los abordajes didácticos para los campos de conocimiento de nuestra modalidad, que son tan específicos, que se abren tanto por especialidad, y la necesidad de planificar el desarrollo profesional de los actores en virtud de esto, ¿sí? No solo pedir esta integración y este rediseño y la creatividad, sino también impulsarla con una oferta de capacitación. Y acá quería retomar, si bien no hace al corazón, digamos, de esta charla, pero me parece importante para dar perspectiva y ya para pasar a lo que hace a las prácticas profesionalizantes virtuales, esta idea que comparte desde la UNESCO, Iriarte, que es un investigador de la OREALC, en relación con que la ETP puede contribuir a la reactivación de los países en un escenario post-pandemia. Entonces me parece que es muy importante poder pensarnos desde ese lugar estratégico, en esa perspectiva. ¿Cuál va a ser nuestro rol para el desarrollo? ¿Cuál va a ser nuestro rol para la innovación? ¿Cuál va a ser nuestro rol para la reactivación económica? Y entonces él nos invita a pensarnos como modalidad de una forma flexible, de una forma resiliente, y de una forma sensible al contexto, hacia los desafíos del desarrollo sostenible. Yo dejé el enlace a este artículo, que me parece muy interesante para leer y para repensarnos y reflexionar un poquito en nosotros como modalidad.
Y ahora sí ya me pongo el sombrero INTA y contar un poco qué nos planteamos nosotros en este contexto. En este contexto ustedes saben que el INTA tiene un despliegue a nivel de los territorios, en todos sus centros regionales de investigación, en sus unidades, estaciones experimentales y agencias, donde siempre hemos estado de puertas abiertas, articulando con el sistema de la educación técnico-profesional, como oferentes fuertemente de prácticas profesionalizantes, también acompañando el fortalecimiento de los entornos formativos, la capacitación docente, etcétera, etcétera, pero hemos sido siempre históricamente oferentes de práctica. El año pasado, ya por marzo, abril, empezamos a ver que eso, que por decirlo de alguna manera, no íbamos a poder abrir la tranquera ni la puerta de los laboratorios para recibir a las chicas y los chicos como hacemos todos los años, y no queríamos dejar de hacer ese aporte. Para nosotros es central, es estratégica, la educación técnico-profesional. Cómo íbamos a sostener ese diálogo, ¿no? En la virtualidad para nosotros también se nos planteaba el desafío de la continuidad, y de alguna manera cómo podíamos ser garantes desde nuestro lugar, y ahí es donde me remito a este concepto de mapa de actores ampliado del derecho a la educación, ¿no? Porque esas prácticas que son externas, que son esas 200 horas, que digamos, ahí aparecemos como actores, y era algo que se nos figuraba como un desafío. Ustedes recuerdan que en ese momento la primera solución fue que las chicas y los chicos salieran a hacer cursos, que estaba bien, digamos, como educación virtual, pero todos sabemos que un curso no es una práctica, ¿no? Vuelvo a la cuestión anterior de qué pasa con el espacio de las prácticas. Y bueno, la verdad es que surgió el desafío, nos pusimos a rediseñar y a replantear los contenidos digitales que teníamos, y a pensar cómo podíamos configurarlos como la situación de mayor integración y articulación entre teoría y práctica posible, que acercara a los estudiantes a situaciones reales de trabajo, que les permitiera intercambiar con especialistas, a pensar por problemas, por casos, por proyectos, algunas de las temáticas centrales para la modalidad. A ver, el año pasado, ahora les voy a contar algunos datos de cómo eso terminó. Aprendimos mucho de lo que teníamos que hacer y de lo que no teníamos que hacer. La verdad que no teníamos antecedentes, como nos pasó a todos. Tenemos muchos años de experiencia en educación virtual, pero no en educación virtual para la educación básica, ni para la educación secundaria, ni para trabajar con adolescentes jóvenes en el marco de compromisos de la práctica. Esto era totalmente novedoso, y es un diseño didáctico totalmente distinto en términos de e-learning. Algunas cuestiones que aprendimos fueron que los formatos tenían que ser formatos ágiles, ¿no? En el momento intentamos hacer prácticas de 100 horas, porque decíamos cómo van a completar las 200 horas, teníamos pesos de algunos contenidos fuertes, nos pareció que íbamos a dar mayor cobertura, ¿no? Siempre esta tensión entre cobertura y profundidad. Bueno, la verdad es que las 100 horas, una extensión, ya con un compromiso curricular tan fuerte como el de la educación técnica, desgranaba. Pensamos en replantear para este año a 50 horas. Una cuestión que surgió como muy potente, de valor, es la articulación con los docentes, los profesores y profesoras de prácticas. Eso lo fortalecimos mucho en la edición 2021, el rol del docente de prácticas, ¿no? Entender que ahí se mantiene para la práctica virtual el curso, y hay un tutor del INTA, pero que ese docente de prácticas es el que conoce y el que tiene que estar adaptando esa trayectoria, integrando, potenciando la práctica, si hay algo que recupera en el entorno formativo, que es quien conoce y hace a ese sostenimiento de la continuidad pedagógica de la trayectoria de los perfiles, y hace un diálogo que es de mucho valor con los tutores de INTA. Entonces fortalecimos eso, seguimos trabajando en la articulación fuerte con los sistemas educativos de cada provincia, así con sus direcciones de TP, cada planteo de práctica en su formato. Esto sí lo replicamos como buena práctica, un acuerdo previo, no fue directo con las escuelas, sino un acuerdo previo, con cada dirección de educación técnico-profesional de cada provincia. Y una cosa que aprendimos es que las tutorías, es central que sean tutorías de los centros regionales, de los especialistas, los técnicos, los investigadores, los extensionistas locales, ¿sí? La educación es situada, es en contexto, las temáticas, las problemáticas, los desafíos, los proyectos
es central que estén acompañadas por un otro que conozca el escenario. Eso lo tomamos como buena práctica y lo escalamos de esa forma. Entonces, nuestro mapa de actores se armó como está plasmado ahí debajo, ¿no? Los ministerios de educación, los centros regionales de investigación del INTA a lo largo del país, la comunidad educativa y el rol de la comunidad educativa central, donde aparece muy fuerte, y ustedes saben sobre todo cuando aparece el sesgo de la ruralidad, las familias como un actor central, y el equipo de educación, estos 4 actores. El resultado del año pasado habían sido el trabajo en estas 5 provincias, hicimos un trabajo muy interesante con el nivel superior técnico allí en Corrientes, hicimos un trabajo muy fuerte con los equipos, con Liliana, con Graciela, con todos los equipos, que retomamos este año para el nivel secundario, y vamos a hacer ahora en esta segunda parte del año retomar, y después les voy a contar cómo con nivel superior, y tuvimos estas 7 propuestas en 5 provincias. Bueno, ya el 2021 nos encontró de vuelta en un escenario donde visualizamos que por lo menos la primera parte del año iba a requerir de un componente importante en cuanto a la virtualidad, que en estos modelos combinados la situación de poder recepcionar chicos en diferentes externos de práctica iba a ser difícil, y que íbamos a tener que escalar esta propuesta, y fue un poco lo que nos pusimos a hacer durante toda la primera parte del año. Se desarrollaron 8 ofertas en distintas temáticas. La verdad es que tuvimos un alcance superior todavía al que nos imaginábamos, estuvimos trabajando en 16 provincias, Corrientes fue una de ellas, ahora les voy a contar un poco los datos más a detalle. Más de 3.500 chicas y chicos, casi 1.000 profes de práctica, 135 aulas, casi 150 tutores. Realmente fue un trabajo de mucho equipo, de mucho armado, entre los actores institucionales, entre el territorio y las escuelas, donde pudimos documentar, escalar y protocolizar y poner en valor toda esa experiencia del año pasado. Me parece importante hacer esta mirada en zoom, ¿no? Hacer esta mirada en perspectiva en relación con la oferta. Entonces, por ahí contar un poco aquello que hace a la configuración, al rediseño didáctico, a esta idea de, por ahí, menos horas, más impacto en términos pedagógicos de el abordaje, por problemas, por proyectos, etc. La redefinición en ese lugar del rol del tutor, la importancia de la articulación con el docente de práctica, y este interjuego entre los niveles macro, meso y micro, que me parece que en esta placa quedan claros. Este es un poco cómo fue el mapeo a nivel de la Argentina, de alcance entre chicas, chicos y docentes. Nosotros ya habíamos hecho, que acá no está la gráfica, una práctica de verano en Corrientes, donde habíamos hecho, a partir de analizar con directores y directoras de escuela las necesidades, dos formaciones en buenas prácticas agrícolas, en frutas y hortalizas, una, y la otra en gestión de la empresa agropecuaria, que también la repetimos ahora en las prácticas de junio, y también sumamos algunas cuestiones vinculadas con manejo de invernadero y manipulación higiénica de alimentos y producción porcina. Acá este es un poco el planteo geolocalizado de las escuelas en las que tuvimos alcance. Nosotros siempre intentamos hacer esta mirada territorial y mapeamos incluso antes de asignar los tutores y demás, dónde están las escuelas, dónde están los tutores del INTA, etc. Y bueno, este sería un poco el alcance de lo que fueron las prácticas de la primera parte del año de junio en las escuelas técnicas de Corrientes. Volviendo a una reflexión más conceptual, y ya para empezar a redondear y dar la vuelta de la charla, ¿qué nos requiere pensar los formatos de educación virtual para los y las jóvenes en el contexto de educación formal, ¿no? Porque de alguna manera acá estamos articulando con el sistema educativo formal. La primera cuestión es replantearnos los formatos pedagógicos. ¿Sí? Una cosa que entendimos es que teníamos que romper con formatos pedagógicos más clásicos del e-learning, presentar más propuestas desde el diseño, con una secuencia que pudiera entramar un poco las potencialidades de las nuevas tecnologías, pero también los desafíos
didácticos específicos, ¿no? En ese diálogo, y las particularidades de los destinatarios y las destinatarias. Si las chicas y los chicos están en las redes, están en otro tipo de lectura digital, que no es la que nosotros estamos acostumbrados con los adultos, entonces bueno, hay que pensar un poco en esas particularidades. La importancia de la participación en momentos sincrónicos y asincrónicos, se notó mucho este año la diferencia con el año pasado, en relación a que había ya se notaba un entrenamiento en relación con la participación en los espacios. Los chicos y las chicas hablaron mucho más en los foros, participaron con mucha más fuerza de los espacios sincrónicos, y la importancia de generar diseños que reconozcan el punto de partida. Nosotros eso lo pusimos en práctica la primera vez en Corrientes y después lo escalamos a todo el país, que fue armar un semáforo de conectividad, donde hicimos algunas preguntas al momento de matricular, que tenían que ver con cosas muy sencillas, ¿no? Desde dónde te vas a conectar, desde un teléfono, desde una compu, cómo es tu tipo de conectividad, etcétera, etcétera, y eso nos permitió afinar mucho en el seguimiento de la trayectoria, y en qué íbamos a ofrecer. Y si había que reforzar con algún cuadernillo, si había que reforzar con un llamado telefónico. Muy importante, el diseño más sofisticado se pierde si no consideramos a quién está aprendiendo del otro lado y cuál es su línea de base para poder apropiarse, porque en definitiva lo central está en el contenido y en el desafío que queremos plantear. Y nosotros que estamos en educación sabemos que siempre hay una manera de replantear el diseño, el desafío didáctico, la forma de hacernos llegar esa producción, esa construcción de saberes. Pero lo tenemos que hacer mirando dónde está el punto de partida del otro. Y sí, claramente esto ha sido una oportunidad para un nuevo tipo de alfabetización digital, que las y los jóvenes, si bien nosotros tenemos como esta visión de que son nativos digitales, que es un concepto que ya está deconstruido y debatido, y la verdad que no, que hay muchas herramientas que no tienen y que estas son oportunidades de construir. Ha sido entonces la educación virtual y es una oportunidad para rearmar la trama vincular con los estudiantes y para cuidar las trayectorias, lo es. Para pensar nuevos diseños que favorezcan la comprensión, la interacción y la colaboración, este es uno de los aportes, y una alerta y un desafío, considerar las distintas condiciones tecnológicas para realizar las actividades. Y siempre el diseño es situado y es en contexto. Y finalmente, para ir cerrando, dejarles ahí, que bueno, esto lo estamos ya trabajando con Liliana, invitarlos a que en esta segunda parte del año vamos a estar trabajando con Superior, en una temática bien específica para la provincia de Corrientes, como es el monitoreo integrado de plagas en cítricos. Y bueno, esto está abierto, nosotros tenemos ahí abierta la inscripción a través de las instituciones que Liliana ya nos pasó para el formulario de inscripción, así que seguramente esto les va a estar llegando como dato a las escuelas, pero invitarlos y también pensar, ¿no?, en estas cosas que van apareciendo, en estos diseños, esto es coordinado por Silvana Yancola desde el INTA, un proyecto que se está trabajando con Fontagro para 4 países de la región, pero que hace a las provincias puntualmente, tiene ahí en Corrientes un alcance interesante por el tipo de producción, y en esto de la búsqueda profesionalizante en la formación. Y ahí vuelvo a esto de la especificidad de nuestra modalidad, ¿no? Que estamos trabajando con herramientas de orden profesionalizante, con el saber hacer y cómo lo digital puede impulsar y no reemplazar, impulsar, potenciar, complementar, enriquecer esa búsqueda del saber hacer, que es marca identitaria de nuestra modalidad. Así que por acá yo ya corto de conversar y me quedo atenta a las preguntas y al diálogo que surge. Muchas gracias, Ana, y escuchamos a quien quiera realizar la primera pregunta. Bueno, les comento algo, mientras van pensando las preguntas la gente de acá del panel, que tenemos muchas reflexiones, preguntas en el chat, muy interesantes. Se centran en el contexto, ¿no? O sea, todos están pensando cualquier planificación que se haga, cualquier trabajo que sea contextualizado y que tengan en cuenta
el espacio, los problemas de conectividad y todo lo que ya sabemos que son las problemáticas en las que vivimos del día a día. Pero les paso, a ver, elijo a una al azar, y mientras tanto también voy a hacer algo, voy a copiar acá en el chat del Zoom, así los tienen todos. A ver acá. Si me deja copiar y pegar. Ahí hay algunas. Está el nombre de las personas y lo que escribieron en el chat. No sé si pueden ir viendo. Ana, si querés contestar alguna. Sí, ahí aparecen varios comentarios vinculados con la importancia de comprender el escenario, ¿no? Esto de conocer cuál es el punto de partida, a nosotros esto nos parece central. Eso no significa no hacer, no significa, porque a veces uno se paraliza, ¿no? El punto de partida, armo el semáforo de conectividad y lo tengo en un rojo. Bueno, pero ¿qué puedo hacer desde ahí? Siempre hay un ecosistema digital del que partir. No solo, y siempre hay esta mirada multicanal. Lo importante es conocer y comprender ese punto de partida, mapearlo para saber hacia dónde voy con mis potencialidades y dónde están mis debilidades. Esa planificación en contexto, con la suficiente flexibilidad, comprendiendo que esto es un escenario móvil, porque hay un montón de iniciativas puestas en juego, y entonces el mejor armado, el armado más innovador, el sentido profundo del término innovación, tiene que ver con un diseño en contexto. La innovación no es novedad, ¿sí? Es diseño con sentido en el contexto. Porque las novedades son en la superficie. Entonces, si yo realmente quiero cambiar algo e innovar, tengo que conocer el punto de partida. Y en este punto quiero insistir sobre algo que dije sobre la charla, que es importancia de documentar, porque estamos recorriendo terrenos novedosos. Yo les contaba recién todo lo que nosotros reaprendimos en función de las prácticas virtuales. ¿Sí? El año pasado dijimos vamos a plantear, y no había antecedentes de esto. De hecho yo me ponía en contacto con los ministerios y me decían, pero es un curso. Y sí, bueno, es un curso, pero es una práctica, porque, a ver, apostamos a eso. Bueno, documentar esto que aprendimos, nosotros también estamos escribiendo y reflexionando, y como docentes los insto en la gestión y demás, documentemos esto que estamos haciendo, porque de esto vamos a aprender, y tenemos que poder decidir con conciencia con qué de todo esto nos queremos quedar en adelante, ¿no? Daniela dice, ¿qué parámetros tenemos para evaluar y hasta qué punto debemos reorganizar con el fin de adaptarnos al contexto? Es decir, comprendemos el escenario. ¿Cómo medir el proceso de aprendizaje real? Bueno, Daniela, es una pregunta súper interesante y en realidad sabemos en educación que los tiempos a veces no son tan del corto plazo, ¿no? Hay algunas cosas, lo que pasa es que nos cambian los indicadores. Nosotros a veces en educación, y esto es casi un debate de la didáctica y de la evaluación, estamos acostumbrados a aceptar algunos indicadores como muestras de comprensión, y los estudiantes saben que esos son lo que tienen que expresar en este pacto implícito con los docentes, como que eso es muestra de la comprensión. Por ahí nos tenemos que repreguntar a qué llamamos hoy visibilizar esa comprensión y qué serían esos indicadores. ¿Son los indicadores clásicos de la información y de los datos? Y hoy pareciera que los desafíos pasan más por la resolución de problemas, por la comprensión de escenarios, por la toma de decisiones, toda esa información y esos datos que bueno, antes éramos como esos mediadores clásicos de esa información, plantea Serres, plantea Barico, hoy ya no están ya no somos esos mediadores. Hoy nuestro rol está un poco redefinido. Entonces, ¿qué aceptamos como una expresión de comprensión? ¿Y qué pasa con los procesos de comprensión en el corto, en el mediano y en el largo plazo? Son preguntas que también nos tenemos que hacer. José hace una pregunta que a mí me parece... Está muy buena la pregunta de José. Sí, eso te iba a decir. Por eso, y como que va al corazón de una de las cosas que yo pensaba que quería compartir hoy como pregunta que yo también me estoy haciendo. ¿No creen que a medida que se va superando el escenario de la pandemia estamos regresando a la vieja normalidad y de a poco se va dejando de lado mucho de lo aprendido? Y yo creo, José, que ese es uno de los grandes desafíos que tenemos, ¿no? Por eso
la invitación a decir cuáles de estas buenas, nuevas prácticas queremos conservar. ¿Las estamos documentando? ¿Cómo las vamos a hacer para justamente poder tomarnos de lo mejor que apareció? Por supuesto que hay muchas cosas que van a volver y va a estar bien que vuelvan, pero tuvimos como la posibilidad de casi forzadamente de explorar y de investigar otras potencialidades, otros posibles. Entonces, ¿cómo los vamos a hacer? Yo creo que ese es un compromiso que tenemos que asumir todas y todos, cada uno desde su lugar, ¿no? De esas buenas prácticas, ¿cómo sostenerlas? ¿Qué quiero que permanezca? Eso es una pregunta que me parece que en las instituciones nos tenemos que hacer y en todos los niveles del sistema nos tenemos que hacer. Me parece recontra interesante, y ahí José hace referencia a la bimodalidad, uso de tecnologías, herramientas digitales. Por eso llamamos la atención, y los especialistas llaman la atención en el último año de no hablamos de educación virtual, hablamos de educación remota de emergencia. No hablamos todavía de modelos híbridos, estamos en modelos combinados, pero ¿queremos ir hacia modelos híbridos? Sí, digamos, es un futuro que aparece como promisorio, es casi un presente hoy en esa construcción integrada. ¿Cómo lo vamos a sostener? ¿Qué vamos a guardar para esos espacios digitales? ¿Qué vamos a guardar para la presencialidad? ¿Cómo lo vamos a articular? ¿Qué tipo de intervenciones vamos a proponer? Bueno, son preguntas que nos tenemos que hacer para justamente sostener lo mejor de esas buenas prácticas. Parece re interesante el aporte. Y Noelia hace una reflexión ¿Alguien del panel? Que me parece interesante, ¿no? Que eso fue lo que permitió reordenarnos el año pasado. Sí, no veo más yo preguntas. Diego, decime. Sí, alguien del panel, si quiere. Ana, yo voy a retomar una de las preguntas que hicieron ahí, que preguntaban cómo trabajar, cómo recuperamos el tema de las trayectorias incompletas o las trayectorias nulas de los estudiantes. Ahí vi esa pregunta que también pienso que es algo importante para destacar. Sí, ese es probablemente el gran desafío que vamos a tener en el corto y en el mediano plazo. La verdad es que no hay una única respuesta para eso, hay que trabajar en equipo en las escuelas, hay que visibilizar y trazar, digamos, esa situación y distribuir los seguimientos, ¿no? Si yo tuviera que dar unas recomendaciones, distribuir los seguimientos, los tiempos del seguimiento. Cada jurisdicción tiene su herramienta de seguimiento de trayectorias, en eso no me voy a meter en la parte formal porque existe, digamos, cómo uno lo documenta, pero es el accionar y la atracción, yo diría, en red y entramada de ese seguimiento. Entonces ahí es donde podemos poner a jugar ese mapa de actores ampliado, esa comunicación, ese seguimiento uno a uno, ese comprender, ese ser flexibles, mantener las puertas abiertas. Me parece que tenemos como una serie de recursos importantes a considerar. Yo diría que las escuelas pueden distribuirse de forma estratégica considerando sus actores claves, ¿no? O sea, hay algo que necesitan los escenarios complejos, es de una visión de lo que Fulan llama coherencia compartida institucional, o de lo que se llama de liderazgo distribuido, donde tenemos que poder permitirnos ablandar las estructuras, ¿sí? Que por supuesto están, y nuestro sistema educativo están bien marcadas, pero desde los equipos de gestión, identificar aquellos portadores de recursos, de herramientas, de innovaciones, y mapear dónde están los problemas y diseñar ese seguimiento de trayectorias, con mucha flexibilidad, con mucha empatía, con acompañamiento y entendiendo y despegándonos un poco de esos conceptos más clásicos de que éxito y de fracaso, y por ahí el éxito no es que el chico vuelva y termine este año, o la chica, porque tal vez no lo logramos, pero no perder el vínculo, no desconectar, ofrecer alternativas, ser flexibles, pensar con un concepto de unidad pedagógica. No lo digo solo en la formalidad porque está planteada y no me voy a meter en eso, digamos, como cómo se va formalizando, sino nosotros mirar a ese sujeto en su trayectoria completa. Y por ahí, para el nivel secundario y superior, me parece que el gran desafío es poder sortear la mirada compartimentalizada que tenemos en estos niveles, ¿no? Donde tenemos niveles que están muy fragmentados por las disciplinas. Entonces a veces se nos pierde el sujeto educativo en esa visión. Por eso digo que es tan importante poder identificar
equipos que sigan trayectorias y que miren a la alumna, al alumno como un sujeto integral, porque no es el sujeto que está aprendiendo en el taller por un lado y matemáticas por el otro, y el entorno, no, es una persona, es una niña, es un niño, es un joven, es un adulto que está atravesando una situación. Entonces, esa mirada integral me parece que no la tenemos que perder, y ahí tenemos que construir el seguimiento. A veces nos cuesta por las mismas marcas de nuestros niveles, que está tan compartimentalizado, entonces se pierde la trayectoria. Son pistas, no hay respuestas cerradas.